hábito, costumbre y rutina. El hábito es el modo especial de proceder o de conducirse de una persona, que se adquiere mediante la repetición de actos iguales o semejantes por el imperio de su voluntad, a través del ejercicio deliberado, repetido y consciente de actos. La costumbre es la manera habitual de actuar o la manera habitual de comportarse, que se repite de forma regular por un individuo o por grupos de individuos, que son generalmente admitidos por un grupo social, que influyen en el comportamiento, articulan la vida social, facilitan la convivencia. Su rutina da seguridad y es fundamental para lograr la paz y la armonía social. La costumbre es el modo personal o común de vivir el ritmo cíclico de la vida humana en su día a día. La rutina es el hábito o la costumbre adquirida de hacer algo de un modo determinado por la mera práctica y de manera más o menos automática. En sí, el hábito, la costumbre o la rutina no son ni buenos ni malos. Va a depender del proceder y del modo habitual con que la persona lo haga. ¿Por qué? Porque el hábito por el imperio de la voluntad del individuo, a través del ejercicio deliberado, repetido y consciente de actos, puede ser bueno o puede ser malo. Si es bueno, se le llaman virtudes, y si es malo, se le llaman vicios. En la costumbre, si un individuo o grupos de individuos de manera habitual actúan y se comportan repitiendo regularmente determinados actos, estos, dependiendo si son bondadosos o son maliciosos, le darán la connotación de buenas costumbres o malas costumbres. En la rutina, cuando el hábito o la costumbre adquirida se hace por mera práctica, de forma más o menos automática, no requiriendo tener reflexión o decidir, pues se puede convertir en una mala rutina que puede resultar aburrida, repetitiva y por lo tanto monótona. Es aquí donde tendremos que reflexionar por qué la oración puede caer en el ámbito de ser rutinaria. La oración se ha convertido en un ámbito o en una costumbre rutinaria para muchos cristianos, es decir, que oran de manera práctica, de manera más o menos automática, sin reflexionar, sin decidir lo que dicen. Y esto es la razón por qué su práctica resulta aburrida, repetitiva y monótona. La oración rutinaria resulta ser como el punto inicial de un programa, en donde la oración tiene poca o ninguna relevancia en lo que está sucediendo en la actividad, como un mero acto protocolario. Es como orar antes de comer, donde siempre decimos las mismas cosas generales. O cuando oramos antes de ir a dormir por la noche, simplemente
repetimos palabras de bendición, repetimos palabras de protección, con algunas palabras de gratitud que salen de nuestra boca en forma semiautomática y sin reflexionar. Necesitamos comprender cómo funciona la oración, porque nosotros necesitamos experimentar el máximo poder espiritual que hay en la oración. Y necesitamos entender cómo funciona la oración para que nuestra percepción de la oración en sí misma y nuestra persistencia en orar cambien. Porque siendo la oración el medio divinamente autorizado por Dios para acceder a Él en forma inmediata e instantánea, acceder al reino de los cielos y que la voluntad de Dios se haga en la tierra, como dice Lucas capítulo 11, versículo 2, y que por lo tanto, que Él y su reino y su voluntad estén en cada uno de nosotros en todas las situaciones y circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir en la autoridad y el poder de Dios y de la oración? Se comienza primero con conocer a Dios a través de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Segundo, con tener una relación de comunión íntima con Él, que no es un concepto superficial de costumbre, de liturgia, de cultura eclesiástica, sino una conexión, un vínculo permanente y continuo, una experiencia real que produce resultados. ¿En dónde? Por supuesto, la oración es importantísima. Y es por eso que el Señor a través de su palabra nos anima y nos exhorta a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, a orar siempre y no desmayar, tal como lo dicen 1 Tesalonicenses 5:17, 1 Timoteo 2:8, Efesios 6:8 y Lucas 18:1. Es importante que recordemos que el Señor Jesucristo en Lucas 18:1 nos está recordando la importancia de orar y no desmayar. Entonces, no se trata únicamente de decir que somos hijos o hijas de Dios. Tampoco se trata únicamente de decir que como ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues estamos bien. Ni se trata simplemente de cuántos versículos de la Biblia sabemos de memoria o cuántos conceptos teológicos hemos aprendido, sino de conocer a Dios en forma personal e íntimamente, de tener una conexión, de tener un vínculo tan cercano, tan fuerte con Dios, lo que se prueba con nuestra vida de oración. Porque no hay otro tema que turbe tanto el ánimo de un creyente por causa de conciencia y que refleje tan claramente su nivel de vida espiritual que su vida de oración. La vida de oración personal es un muy buen indicador para medir nuestro nivel de vida espiritual, porque en ninguna otra parte se hace evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad que en nuestra vida de oración. Experimentar el poder en nuestras oraciones. Ante las situaciones difíciles que debemos afrontar,
Durante todo el tiempo que tengamos que vivir en este mundo, necesitamos experimentar en nuestras vidas a Dios, tal como Él mismo lo ha diseñado. Y necesitamos experimentar el poder en nuestras oraciones día a día. Porque necesitamos el poder para no desmayar. Es decir, para no desalentarnos, para no desanimarnos, para no desfallecer, para no amedrentarnos, para no tener miedo, para no rendirnos, para no dejar de esforzarnos y para no dejar de oponer resistencia. En el libro de Efesios encontramos uno de los modelos de oración más significativos y poderosos que están en la Biblia. Es la oración que Pablo hace en favor de los efesios, porque Pablo sabía la situación en la que ellos se encontraban, especialmente su preocupación por los santos, es decir, por las personas salvas, para que no desmayaran, tal como lo dice Efesios capítulo 3, versículo 13. Entre otras cosas, en Éfeso los santos estaban expuestos a situaciones adversas que vivían provenientes del entorno social, político, educativo, religioso y comercial. No solamente en Éfeso, sino en Asia Menor. Los santos estaban expuestos a situaciones adversas que vivían por causa de las diferencias entre gentiles y judíos convertidos dentro de la iglesia. En Éfeso, los santos estaban expuestos a situaciones adversas que vivían por causa de la introducción, por causa de algunos ancianos de la congregación que tenían enseñanzas falsas, mezclando fábulas y genealogías interminables, mezclando ideas sobre la búsqueda de la perfección espiritual contrarias a la Biblia. Inmediatamente encontramos en Efesios 3, versículos 14 y 19, la oración que Pablo hace en favor de los santos de Éfeso, que dice: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15 encontramos que Pablo escribe: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Debemos saber y comprender que cuando alguien se arrodilla, significa que ese tiempo de oración es serio y que es una señal clara, definitiva,
de sometimiento a Dios como el Rey, como el soberano. Pablo continúa pidiéndole a Dios que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí también debemos saber, debemos comprender y debemos discernir que Pablo se está dirigiendo al único a quien debe dirigirse, al único que tiene el conocimiento y la autoridad para dar riquezas en gloria, y el único que tiene el poder para dar fortaleza, y fortaleza con poder. Pero, ¿a qué tipo de poder se refiere Pablo? Se refiere a ser fortalecidos con poder para no dejarse vencer por las situaciones adversas y sus circunstancias. Se está refiriendo a poder para hacerle frente a esas situaciones. Está orando por personas débiles. Está orando por personas que no tienen coraje. Está orando por personas que no pueden superar las situaciones adversas que se le presentan. Está orando por personas que no pueden soportar las situaciones y las circunstancias que están atravesando. Está orando por personas que no pueden encontrar respuestas. Está orando por personas que se sienten impotentes al punto de estar desmayando. Y en este contexto, en el cual Pablo hace esta oración, Pablo a nosotros nos dice, y puntualmente te dice a ti y te dice a mí, que la respuesta no está fuera de nosotros. Nos está diciendo que la respuesta está en el poder para no desmayar, como resultado de la obra del Espíritu que está dentro de ti y dentro de mí. El ser humano siempre trata de cambiar las situaciones y sus circunstancias por medios externos, sin ni siquiera pensar en cambiar nada en su interior, que es en donde puede producirse el verdadero cambio. Y esa es la respuesta a las preguntas de ¿por qué no tenemos poder? Porque cuando yo oro no pasa nada. Muchos de los que desmayan en sus vidas se frustran. Y se frustran porque tratan de cambiar las situaciones y las circunstancias externas sin hacer un cambio en su interior. En Efesios capítulo 3, versículos 16 al 18, Pablo continúa orando, pidiéndole a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, fortalezca a los santos de Éfeso en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pidió que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. La palabra clave para entender el poder de la oración es la palabra habite, es decir,
permitir que Cristo tenga acceso total a todo lugar en nuestro corazón. Como Señor de cada una de las áreas de nuestra vida. Para que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, debemos invitarlo a participar en toda nuestra vida. Debemos permitirle recorrer libremente cada rincón de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras aspiraciones y más. Si tú limitas el acceso y la participación de Jesucristo en tu vida, también tendrás un poder limitado de parte de Él. Y un poder limitado de Cristo en ti significa desmayar cuando llegan las situaciones difíciles en tu vida. Así como también es la razón por la cual tus oraciones son débiles y raquíticas. Según lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, debemos entender que Jesucristo tiene que vivir libremente en nuestro interior. Él necesita habitar libremente en nuestra vida para que podamos conocer la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad de su amor. Cuando estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo y su amor por cada uno de nosotros, Él crea la profundidad que necesitamos para recibir la enorme cantidad de poder que Dios tiene para darnos a través de la oración. Por nosotros mismos sería demasiado. Pero cuando Cristo habita en nosotros, su profundidad se vuelve la nuestra. Y podemos experimentar un nivel completamente nuevo de capacidad espiritual. Dios es inagotable e infinito, lo que significa que no tiene punto final. Estamos reflexionando para tratar de comprender en nuestra pequeña mente finita de quién y con quién estamos tratando, de quién y con quién estamos hablando. Estamos tratando y hablando de Dios, y con Dios que es evidentemente mucho más grande, que es evidentemente más allá de nuestra comprensión, que es más alto, más profundo, más ancho de lo que nosotros podemos imaginar, abarcar y llegar. La buena noticia es que Dios quiere que lo conozcamos de esa manera. Y quiere que nosotros, sus hijos, no tengamos solamente un conocimiento superficial o académico de Él. Lo que Dios quiere es que tengamos la capacidad de tener una experiencia personal con Él, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, como lo dice Efesios capítulo 3, versículo 19, y de experimentar la realidad de la obra ilimitada de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas a través de la oración. Es un hecho innegable que cualquiera que sea nuestra condición, en algún momento de nuestras vidas podemos
estar desmayando, sintiéndonos desalentados, desanimados, desfallecidos, amedrentados, con miedo, con ganas de rendirnos, sin deseos de esforzarnos y sin deseos para resistir. Y también es un hecho innegable que cualquiera que sea nuestra condición en algún momento de nuestras vidas, podemos estar desmayando por creer que nosotros somos personas débiles, personas sin coraje, personas que no pueden superar las situaciones adversas de la vida, personas que no podemos soportar las situaciones adversas de la vida, personas que no podemos encontrar respuestas a nuestros problemas y personas que nos sentimos tan impotentes que nos dan ganas de desmayar. No desmayemos. No desmayemos. Si estamos arraigados y cimentados en amor, podemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Si permitimos que Cristo habite en nuestro corazón, si permitimos que Cristo habite libremente en nosotros, también estamos permitiendo que toda la plenitud de Dios fluya libremente dentro de nosotros, porque estaremos conectados a la fuente que nos da más poder y las promesas de las que nosotros podríamos imaginar. Oremos. Padre, en este momento accedemos al trono de la gracia para darte gracias por tu palabra que nos enseña y nos instruye, pero también que nos redarguye y nos corrige, para decirte que, Señor, qué maravilloso es poder entender que para poder cambiar las circunstancias de nuestra vida externas, debemos buscar el poder que está dentro de nosotros. Padre, queremos agradecerte porque queremos que esa plenitud tuya fluya en nosotros, dentro de nosotros, para poderle hacer frente a las situaciones adversas que nos toca vivir en este mundo simplemente por el hecho de vivir aquí. Te queremos pedir perdón, porque hasta el día de hoy hemos tratado de cambiar las cosas externas, sin pensar que tú lo que quieres es primero un cambio interno para poder cambiar las cosas externas. Y Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que por favor permitas que en nuestra debilidad, Señor, Cristo habite en nuestros corazones y habite siendo el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.